Vamos a platicar con el doctor José Pascual Salas Llamas, él es cardiólogo clínico e intervencionista. Nos acompaña de la unidad de diagnóstico y intervencionismo aquí en Guadalajara, pues para platicar de este interesante tema. Es un tema muy importante. La hipertensión pulmonar es una enfermedad de difícil diagnóstico, es una enfermedad que se tiene poca investigación. Hay pocos especialistas tal vez que puedan tratar esta enfermedad, y bueno, es una enfermedad de la que debemos tener pues cuando menos información general para que cuando sospechemos de ella, pues acudir a los médicos que puedan tratarla. Nos acompaña el doctor Salas, le digo, y vamos a desarrollar este tema. Bienvenido, doctor. Platiquemos de la hipertensión pulmonar. Gracias por acompañarnos. Joel, buenas tardes. Pues sí, hablando de la hipertensión pulmonar, es una enfermedad que aumenta la presión dentro de las arterias pulmonares. Estas arterias son muy importantes para el oxígeno del cuerpo, y pues es una enfermedad, como ya comentas, rara, pero que es de comportamiento muy grave, difícil, de alta letalidad, y que no es fácil su tratamiento y su manejo, ¿no? Es una enfermedad que no tiene curación, pero que hay que entenderla bien, hay que diagnosticarla, en qué etapa está la gente para que puedan llevar una vida normal. Bueno, ¿qué ya nos dice qué es esta enfermedad entonces, doctor? ¿Cuáles son los síntomas? Aquí vemos vamos a aprovechar las imágenes para poder identificar el padecimiento. Esta enfermedad es secundaria, puede ser que la hipertensión pulmonar sea debida porque mucha gente toma desde medicamentos para adelgazar, flunferamina, muchos medicamentos que vienen en las dietas debido a medicamentos, la obesidad, una embolia pulmonar, infarto al ventrículo derecho, hipoxemia, la obesidad, el SAOS. Hay muchas causas reumatológicas como el lupus, enfermedades del tejido conectivo. Hay una infinidad de causas que pueden ocasionar hipertensión pulmonar. ¿Eso es lo que hace difícil el diagnóstico, doctor? Lo que hace difícil el diagnóstico de hipertensión pulmonar no es difícil el diagnóstico, es muy sencillo. Lo que es difícil en la hipertensión pulmonar es el tratamiento, Joel. Es un tratamiento difícil. Hay que hacerle todo un screening a los pacientes, pruebas ventilatorias, pruebas de oxigenación, perfil metabólico. Hay que descartar inclusive, hay pacientes con HIV que tienen hipertensión pulmonar, que van a debutar con hipertensión pulmonar que no sabían que tienen HIV. Por ejemplo, aquí estamos viendo un estudio, este es un ecocardiograma. De rutina muchos pacientes tienen enfermedades del corazón, tienen enfermedades valvulares, alguna arritmia, van con el cardiólogo, les pide un ecocardiograma y resulta que en el ecocardiograma, como hallazgo, la presión sistólica de la arteria pulmonar está alta. Uno debe de estudiar y descartar hipertensión pulmonar cuando la presión sistólica de arteria pulmonar por ecocardiografía es más de 36 milímetros de mercurio. Este es un corte porque esta insuficiencia tricuspidia que permite valorar la presión sistólica de la arteria pulmonar, pues nos va a decir qué pacientes están en riesgo. En el eco hay que ver la dilatación de cavidades derechas, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, la rama pulmonar, el tronco de la pulmonar. Todo esto se puede ver en un ecocardiograma. Entonces es el diagnóstico para esto ya es parte del diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar. La semana pasada comenté algunos casos de embolia pulmonar y comentábamos que la embolia pulmonar puede dar hipertensión pulmonar. Vimos un caso de una señora con embolia pulmonar que tuvo también un infarto al corazón y que ahora crónicamente está con una hipertensión pulmonar moderada. Entonces es muy importante ver los factores de riesgo, qué es lo que tuvo la gente, porque la hipertensión pulmonar te va a ocasionar síntomas incapacitantes. Fatiga, falta de aire, mareos, desmayos, arritmias, dolor de pecho. Cada vez tienes más dificultad para caminar, cada vez caminas menos, cada vez te agitas más. Entonces, lo que veíamos ahí el monito caminando, pues es la famosa prueba de los 6 minutos, esa prueba de ponerte a caminar 6 minutos para ver qué tanto caminas, cuánto baja tu oxigenación, cuánto baja la saturación de oxígeno. Pues es muy importante porque eso nos da un pronóstico, eso nos va a decir tu riesgo, tu pronóstico, si es bueno, si vas a responder o no al tratamiento, ¿sí? Más adelante vamos a ver otras imágenes en el que ya cuando la gente tiene síntomas importantes de hipertensión pulmonar, pues ya tenemos que detectar, confirmar la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar podemos verla, aquí estamos viendo una radiografía de tórax, simplemente ver la vasculatura pulmonar, las dos ramas pulmonares,
tanto del lado derecho como izquierdo. Vamos a ver el ventrículo derecho, si hay congestión pulmonar. Si aquí hay alguna alteración, tenemos que pedir algún estudio más para confirmar, como es el ecocardiograma que ya estábamos hablando anteriormente. Vamos a medir la presión sistólica de la arteria pulmonar, qué tan alta está. Aquí estamos viendo un caso de un paciente pues, con una hipertensión pulmonar, con una presión sistólica alta, dilatación de cavidades cardíacas derechas. Y pues bueno, hay que confirmar el diagnóstico. A veces esto es suficiente, dependiendo, es claro decir los medios económicos de cada paciente, pero tenemos la resonancia magnética. Esta es una imagen por angiotomografía, esta es una resonancia magnética. Actualmente tenemos formas, medios tecnológicos muy buenos para decirle a la gente, dar un diagnóstico preciso, totalmente correcto, y así dar un tratamiento pues adecuado. Entonces, todos estos estudios, doctor, son para determinar el tratamiento, dice usted. Todos estos estudios, Joel, son para primero confirmar desde luego, y ver el grado de hipertensión pulmonar que tiene un paciente, si es leve, moderado, severo, y todo esto nos va a ayudar para ver si el paciente, cuál va a ser su pronóstico. Y es por eso entonces, dice usted, que es porque se complica, vamos, el tratamiento es lo... Así es. En donde viene aquí la importancia de todo esto, ¿no? Sí, cuando alguien ya se confirma hipertensión arterial pulmonar, lo más difícil tener un caso idiopático. La hipertensión pulmonar va a ser primaria o secundaria o idiopática. En general esa es la clasificación más sencilla. Idiopática nunca se va a llegar a saber cuál es la causa. Primaria, tienes hipertensión pulmonar, es importante la genética, la herencia, hay que hacer una historia clínica extensa, adecuada, hay que hacer una exploración del paciente bien. Hipertensión pulmonar secundaria es secundario a cualquier causa, del corazón, reumatológicas, medicamentos, cualquier causa que te ocasione hipertensión pulmonar. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo? El que es el gold estándar, el de elección, es el cateterismo cardíaco derecho. Haces un cateterismo cardíaco derecho y te permite diagnosticar con precisión hipertensión arterial pulmonar. Esto aparte hacemos pruebas